Hombres de Estado que supieron aparcar lo que les diferenciaba y supieron poner en común lo que les unía. Hombres de Estado que venían del exilio. Hombres de Estado que estuvieron durante la dictadura y supieron que había llegado el momento de la democracia. Hombres de Estado que aparcaron todos los conflictos para poner encima de la mesa lo que les unía en una Constitución democrática que ha sido la que nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Pues bien, señores, señorías, lo que nos piden los españoles hoy es que, como mínimo, nos parezcamos un poquito a aquellos hombres y mujeres que estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo no sé si con el debate de hoy, algunas intervenciones y algunos gritos lo estamos consiguiendo, pero yo pretendo, sin gritos, sin insultos, sin lecciones morales, sin carnet de demócrata, intentar convencer a los españoles de que tenemos una gran oportunidad al frente. Miren, hay gente que ve en la dificultad una imposibilidad y hay gente que ve en la dificultad una oportunidad. Yo soy de los segundos y mi equipo también. Estoy orgulloso de representar a 40 mujeres, hombres, que representan a gente con coraje, con valentía, con generosidad, gente que sabe a lo que ha venido, a trabajar por los españoles. Yo les digo una cosa, tenemos que rehacer el proyecto común español, pero lo tenemos que hacer los 350 diputados que están aquí, por mucho que se griten entre ustedes y por mucho que se falten al respeto. Así que pongámonos las pilas, que los españoles nos pagan el sueldo y los jefes son los ciudadanos, no nosotros. Así que vamos a ponernos a trabajar por España y menos por nuestros partidos. Vamos a abrir una nueva etapa democrática, una nueva etapa para recoger lo mejor de la transición, pero renovar nuestro proyecto común. Porque los retos de la transición eran claros: el miedo a la dictadura, el miedo a la falta de libertades y el sueño por una democracia. El sueño de la convivencia entre distintos, pero que eran iguales ante la ley. Y hoy nos toca algo parecido. Hoy tenemos que recuperar a la clase media y trabajadora de España, que se ha quebrado con esta crisis durísima que estamos pasando. Porque hay quien no lo quiere reconocer, quien dice que todo va bien, pero hay millones de españoles que no llegan a final de mes. Hay millones de españoles que trabajan y son pobres. Hay millones de empresas y empresarios autónomos que han tenido que cerrar su negocio y solo quieren volver a levantarse. Hay millones de pensionistas que han sido héroes, ayudando a sus nietos y a sus familiares a pasar esta dura crisis. Así que estemos a la altura de todos esos españoles, nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos, nuestros mayores, nuestros jóvenes que quieren una educación, aunque no se demuestre en esta Cámara a veces, una educación evidentemente mejor de la que tenemos. Por tanto, vamos a trabajar todos juntos por esa nueva etapa. Una etapa que requiere recuperar la clase media y trabajadora, que es el principal objetivo del plan, del acuerdo al que hemos llegado el Partido Socialista y Ciudadanos. Recuperar el éxito de España. El milagro español nunca fue crecer al 2 o al 3% del PIB. El milagro español era tener una clase media y trabajadora fuerte y una democracia consolidada. Así que volvamos a hacer otro milagro, un milagro español que redistribuya la riqueza que tenemos y, sobre todo, que nos ponga a la cabeza de la innovación, de la educación y de una economía del conocimiento. Por tanto, necesitamos cambios. No hemos venido aquí para que todo siga igual. En ese documento con 200 reformas hay reformas que nunca se habían escuchado en esta Cámara, porque nunca quisieron algunos de ustedes que esto llegara a esta Cámara. Y hoy, lo que eran anhelos de la sociedad civil, lo que eran manifiestos o pancartas, hoy son cambios en un documento de gobierno. Estoy orgulloso de todo eso. Usted es partidario de que el señor Sánchez sea el presidente del Gobierno. Yo lo respeto, pero usted tiene que respetar que yo entienda que el señor Sánchez no debe ser el presidente del Gobierno. Si usted, sus diputados y sus votantes quieren darle sus votos al Partido Socialista, yo lo respeto. Pero el Partido Popular no se ha presentado a las elecciones ni las ha ganado para hacer presidente del Gobierno al señor Sánchez. Usted está en su pleno derecho a hacerlo. Señor Rajoy, sabe perfectamente que esta intervención no entra dentro de las alusiones. Porque, no, hombre, parece evidente que tiene que haber juicio de valor o falsedad según aparece en el reglamento. Por lo tanto, ajústese a ese sentido. Quiero explicarle al señor Rivera que yo no estoy a favor de votar al señor Sánchez porque no estoy a favor de cómo se ha desarrollado la impostura, no estoy a favor, no,
y sobre todo porque yo no estoy a favor de la derogación de toda la política económica que fue buena para España. Si usted quiere derogar toda la política económica que se ha hecho en estos 4 años, haga presidente al señor Sánchez. Si usted quiere que se suban los impuestos, si usted quiere suprimir las diputaciones, haga presidente al señor Sánchez. Pero no me obligue a mí a votar al señor Sánchez. Eso lo hace usted porque quiere. Es que, vamos a ver. El señor Rajoy podría estar interviniendo desde esta tribuna si hubiese tenido la valentía y el coraje de presentarse a la investidura. Así que, señorías del Grupo Parlamentario Popular y en especial a su señoría, al señor Rajoy, lo único que le pido es que no critique a aquellos que hemos puesto en marcha otra vez el reloj de la democracia y hemos desbloqueado la situación en la cual usted sumió a España. Y quería también agradecer públicamente de nuevo al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y a su presidente, Albert Rivera, su predisposición para el acuerdo, para el diálogo. Efectivamente, como él ha dicho, nosotros somos un grupo humilde porque tenemos 90 escaños únicamente, un grupo ambicioso porque queremos liderar junto con otras fuerzas del cambio ese cambio que quieren los españoles y españolas y por el cual votaron el pasado 20 de diciembre. Y como bien ha dicho el señor Rivera, es cierto, el acuerdo que traemos a su consideración y a su votación no es el programa electoral del Partido Socialista, ni tampoco es el programa electoral de Ciudadanos, al contrario. Quedó claro, señorías, en la campaña electoral que el programa socialista no es igual al programa de Ciudadanos. Pero lo que hemos hecho en ese diálogo desde hace un mes a esta parte, algo que no ha hecho nadie más en estos 2 meses largos de legislatura desde las pasadas elecciones, ha sido dialogar y ponerse de acuerdo en más de 200 medidas que van a beneficiar al bienestar de los ciudadanos. Y por eso yo, señorías del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también al señor presidente de ese Grupo Parlamentario, el señor Rivera, le doy las gracias por su valentía, por su coraje y por su arrojo. También le diré, como creo que es el sentir mayoritario de los españoles, y es que los españoles lo que quieren ya es con urgencia un gobierno. Lo que quieren es ya con urgencia un gobierno que propicie ese cambio. Y aquí lo que hay es un acuerdo para que se propicie ese cambio y para que se construya ese gobierno. Y es cierto que hay muchos elementos de fondo que suponen un cambio radical a algunas de las políticas que ha puesto en marcha el actual Gobierno en funciones. Por ejemplo, en materia laboral. Hoy hemos conocido, señor Rajoy, que ha aumentado de nuevo las cifras del paro en la Seguridad Social. Por cierto, muy preocupantes los datos, sobre todo del paro femenino, que representa el 55% de ese paro ahora mismo en nuestro país. Cómo ha aumentado también la tasa de parados que no tiene ningún tipo de prestación, porque ha caído la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo y, en consecuencia, creo que es una buena noticia para muchos de esos parados ahora mismo sin ningún tipo de prestación que una de las conclusiones o principales medidas del acuerdo que hemos firmado el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Socialista sea recuperar la prestación por subsidio al desempleo a los mayores de 52 años. Lo dije ayer en el discurso de investidura, señorías, y lo digo hoy de nuevo. Creciendo al 3% del PIB y tener casi 5 millones de parados y paradas es la viva prueba, señorías, señor Rajoy, de su fracaso en la política laboral y económica. Hay algunos, señorías, que dicen que las medidas sociolaborales incluidas en este acuerdo no son de izquierdas. Pero yo sí que digo que son medidas de justicia social que quieren los autónomos, a los cuales, señorías, lo que vamos a hacer en este acuerdo es aquellos que cobren por debajo de un salario mínimo interprofesional una cotización a la Seguridad Social de 45 euros, eso se recoge en este acuerdo. En este acuerdo, señorías, también se acota el tiempo de la contratación temporal a 2 años, subiéndose en el segundo año el periodo de indemnización, el plazo de indemnización a 16 días. Y si eso, señorías, no sé si es de derechas o de izquierdas, yo lo que sí que creo es de justicia social, si eso es una medida, señores del Grupo Parlamentario de Podemos de derechas, que se lo pregunten a los empresarios. Si recortar a 2 años la contratación temporal es o no una medida en favor de los empresarios. Yo creo que es más bien al contrario, que lo que hace es reequilibrar el poder de negociación entre los empresarios y los trabajadores. Señorías, en ese acuerdo también nos comprometemos a establecer una hoja de ruta, un calendario distinto al marcado por el Gobierno del Partido Popular en el déficit público, en el cumplimiento de los compromisos de déficit público fijados con Bruselas. El planteamiento que hace el acuerdo es precisamente cumplir con el 1%, en torno al 1% de déficit público
de nuestras administraciones públicas en el año 2019 y, en consecuencia, revisar los plazos para el cumplimiento de esos objetivos, que implicaría que en el año 2017 estaríamos en el 3% de déficit público y, en consecuencia, fuera del brazo corrector de Bruselas, lo cual creo que sería una buena noticia para todos los españoles y españolas. Y, además, hacemos algo más que me parece muy importante subrayar. Y es que nos comprometemos todos a dos cosas. Una, a que no vamos a recortar más el gasto social en nuestro país. Al contrario, lo que vamos a hacer es reconstruir el gasto social. Y, en segundo lugar, a implementar una reforma fiscal que tiene como principal objetivo y principal compromiso dos, señor Montoro. La primera, no tocar el impuesto al trabajo en el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, la tributación al trabajo no se va a tocar. Y, en segundo lugar, vamos a luchar contra el fraude fiscal y vamos, sobre todo, a luchar contra el gran fraude fiscal, creando una unidad contra ese gran fraude fiscal dentro de la agencia tributaria y, por supuesto, también vamos a estudiar la posibilidad de crear ese impuesto de grandes fortunas que tienen otros países europeos. Señorías, estabilidad presupuestaria, cumplimiento con los objetivos de déficit, negociación con Bruselas para que esos objetivos de déficit sean más acordes a la realidad política, económica y social de nuestro país y acuerdos transversales. Antes lo ha dicho el señor Rivera y yo me gustaría sumarme a él. Creo que es muy importante que hagamos todas las fuerzas políticas aquí presentes acuerdos transversales, que tienen que ver, por ejemplo, con el pacto educativo. Antes el señor Rivera ha hecho explícita mención a ese pacto educativo. A mí me gustaría también incorporar a esa apreciación que ha hecho el señor Rivera que vamos a reconocer como derecho las becas en ese pacto educativo y que nos vamos a poner un plazo de 6 meses para que entre todos los que estamos aquí presentes y los que están fuera, la comunidad educativa, podamos forjar ese pacto por la educación que necesita nuestro país. Se ha hablado poco, señorías, pero a mí me gustaría también subrayarlo a colación con el déficit, y esto es algo que me consta al señor Rivera le preocupa y mucho, y a nosotros también, es la situación de déficit de la seguridad social, es decir, el sistema público de pensiones. El planteamiento que hacemos en este acuerdo, señorías, no solamente para los jubilados de hoy, sino también para los pensionistas de mañana, es que vamos a volver a reconstruir el Pacto de Toledo que el señor Rajoy y su mayoría absoluta durante la pasada legislatura fulminaron. Y vamos a hacer también algo muy importante, algo que, además, alguna de sus señorías del Grupo Parlamentario Popular, en la pasada legislatura, como secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, ya simplemente esbozó, y es la necesidad también de financiar el sistema público de pensiones en nuestro país como se hace en otras partes de Europa, es decir, no solamente con cotizaciones a la Seguridad Social, sino también con impuestos. Nosotros dejamos la puerta abierta, señorías, a que podamos financiar la Seguridad Social para mantener su carácter público, para mantener el sistema de reparto, para mantener las pensiones dignas de nuestros jubilados de hoy y de los pensionistas de mañana, muchos de ellos están aquí presentes, el que podamos tener pensiones dignas y garantizadas con financiación pública, no solamente de la cotización a la Seguridad Social, sino también vía pensión, vía impuestos. Me gustaría también